continente y que ha gobernado y ha tenido mucha fuerza en lo que es la historia moderna. Existe lo que es la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene su origen junto con el comunismo en el marxismo, pero la socialdemocracia se caracteriza por ser, como dice su nombre, un socialismo democrático. Han habido muchos tipos de socialismo. Antes había lo que se llamaba el socialismo utópico. El socialismo utópico eran aquellas personas que querían cambiar la sociedad con un modelo de utopía. Utopía es un libro, una obra que escribió Tomás Moro sobre una nueva sociedad en la cual se vivía en armonía. Y utopía quiere decir de ningún lugar. Entonces habían socialistas utópicos que propugnaban, aspiraban a una sociedad modelo. Después aparecieron otro tipo de socialismo, especialmente Carlos Marx se refirió a un socialismo científico, basado en temas científicos, diferente al utópico, que era romántico y que era, como dice su nombre, utópico. Después ese socialismo tuvo una división grande en la cual unos llamaron el socialismo científico, que era la teoría de Carlos Marx y aplicada por Lenin, especialmente en Rusia, en la Revolución Rusa, y otro que era lo que se llamaba el revisionismo, que después se convirtió en socialdemocracia, cuyo teórico principal era un alemán apellido Bernstein, en la cual decía que el marxismo había que revisarlo, y ese revisionismo del marxismo creó lo que se llama la socialdemocracia. Y la socialdemocracia o el socialismo, diferente al socialismo científico o comunista, entonces es uno de los sistemas políticos en la cual en la mayoría de los continentes y en muchos países funciona como una tendencia ideológica, sea en el poder o sea en la oposición. Hay el liberalismo fue un sistema político de la revolución industrial basado en unos principios que se llamaban dejar hacer y dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer en francés. Quiere decir que era una sociedad en la cual se permitía dejar hacer para que los sectores privados pudieran hacer lo que ellos consideraban más correcto, no solamente dirigido por el Estado, y dejar pasar las mercancías y las personas. Eso ahora se ha convertido en una tendencia ideológica que se llama el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es la tendencia que propugna por la globalización. Y la globalización es un proceso que se está implementando en el mundo en la cual la base fundamental no es el capital como el capitalismo, no es el partido como los comunistas, no es la sociedad, sino es el mercado. El mercado es la base fundamental. Y lo que antes era dejar hacer y dejar pasar, actualmente se dejan pasar las mercancías, se deja pasar el mercado, pero no las personas. Quiere decir, Estados Unidos, que es uno de los países que aplica el neoliberalismo, deja pasar la mercancía y lleva la mercancía a todas partes del mundo. Pero no se puede ir. Las personas no pueden entrar a los Estados Unidos con la facilidad que pueden entrar las mercancías. Quiere decir que para ellos vale más la mercancía que las personas humanas. El neoliberalismo, que es un sistema político de actualidad que tiene el control de la mayoría de los países del mundo, se basa fundamentalmente en que lo principal de la sociedad es el mercado, no las personas, sino el mercado. Y dentro del mercado está el capitalismo, que es la base fundamental, está lo que se llama la privatización y el achicamiento del poder del Estado. Quiere decir, este proceso de privatización, de competitividad, de la eficacia, es lo que se llama la globalización. Y es un sistema político que hoy día, después que terminó la Guerra Fría, de las confrontaciones entre el comunismo y el capitalismo, la globalización está ocupando el sitio fundamental de los países industrializados
con un sistema que se llama políticamente el neoliberalismo, o sea, es el liberalismo, pero en una nueva forma. Hay otro sistema que se llama el social cristianismo, que tiene actualmente en Europa, dentro de la Unión Europea, la mayoría de los países y la mayoría de los parlamentarios, con cambios que ha habido fundamentalmente en la política a nivel internacional. Los hechos más importantes de los últimos años, podemos decir, en la política a nivel general, ha sido primero la caída de la Unión Soviética como un poder muy fuerte a nivel mundial, y ha disminuido, se permanece, pero ha disminuido. Y otro ha sido la guerra de Irak. La guerra de Irak ha traído muchos problemas a nivel de la socialdemocracia y a nivel de la democracia cristiana, porque la invasión a Irak fue apoyada por Inglaterra. Inglaterra es la sede de la Internacional Socialista, y eran los ingleses, han sido los primeros promotores del socialismo democrático a nivel mundial, pero ese gobierno apoyó la intervención de los norteamericanos junto con ellos a Irak. Y la mayoría de los partidos socialistas del mundo no estuvieron de acuerdo con eso. Y a la socialdemocracia o a la democracia cristiana le sucedió lo mismo, porque el gobierno de España, de Aznar, apoyó también la intervención de los Estados Unidos e Inglaterra a Irak, y eso ha traído un problema y una crisis muy grande, porque la mayoría de los partidos, tanto socialistas en las bases como demócratas cristianos, no estaban de acuerdo con la posición que tomaron los gobiernos socialista y demócrata cristiana de Inglaterra y de España con la guerra de Irak. Hoy día los grandes partidos, las grandes internacionales, están en crisis, tanto los comunistas, tanto los socialistas, como la democracia cristiana, que han sido las tendencias ideológicas que mayor impacto han tenido en la política en los últimos años, o en las últimas décadas. La ubicación política, hay muchos partidos que se ubican en lo que se llama la izquierda, que son comunistas, son marxistas, son leninistas, maoístas. Hay otros que se llaman colectivistas, que son la socialdemocracia y el anarquismo. Otros que son individualistas, como hemos hablado del liberalismo, el neoliberalismo. Hay otros que son de centro, como la democracia cristiana, y otros que son de extrema derecha, como es el fascismo y los nazis. Pero hoy, en el espectro de la política a nivel general, tanto unos como otros, todos se sitúan en el centro. O sea, nadie se proclama que es de extrema derecha ni de extrema izquierda, sino todo el mundo dice que está en el centro. Y así hay bloques que dicen que son de centro izquierdo, o bloques que son del centro derecha. Como hemos podido ver, la política es una de las funciones y de las actividades, primero se ejerce en todas partes del mundo. Se expresa en diferentes formas, en diferentes ideologías, pero está latente porque es lo que organiza la sociedad. Y si lo que organiza la sociedad es importante para todos, tanto de los que son gobernantes como los que están gobernados, los que son del gobierno como los que son de la oposición. Nosotros queremos, a partir de esta intervención, hacer una serie de conferencias, de temas sobre la política, para hablar más profundamente de lo que es el capitalismo, de lo que es el marxismo, de lo que es el neoliberalismo, que es la democracia cristiana, para después nosotros, que tengamos todo este panorama, entrar en los problemas de tipo nacionales. Pero ahora lo que nosotros pretendemos es que tengamos una idea general de la política como una ciencia, como una técnica, como un arte. Que jóvenes que están interesados en la política vean la importancia de esto, porque la política no son los partidos políticos, no son las propagandas de los partidos políticos. Eso no es la política general, sino la política es una ordenación científica de la sociedad. Para eso, si decimos que es una ciencia política, la ciencia hay que estudiarla.
No es solamente de oído uno decir que me gusta el gobierno o no me gusta, o la oposición o un partido. Eso no es la política. La política es una ciencia que hay que estudiarla, que hay que analizarla, que se comprueba en la observación y en el razonamiento de las personas, que estudia a los individuos y estudia a la sociedad, que estudia la estructura y el funcionamiento del Estado. Es, además de una ciencia, es una técnica, quiere decir, las personas que están en la política deben de capacitarse para tener habilidades y destreza para, si llegan a tener algún día poder, entonces tener los conocimientos necesarios. Nosotros, las distorsiones de la política que a veces se ejercen a través de los partidos políticos, justificando cosas que no tienen justificación lógica, real y racional, es lo que lleva a veces a una distorsión de la política. Pero nosotros debemos contribuir para el bienestar de la sociedad con análisis de interés político, para que nosotros podamos saber que la política es una virtud en una persona que lo pueda ejercer, y si nosotros tuviéramos personas que puedan aplicar realmente toda esta ciencia, toda esta técnica y todo este arte, entonces tendríamos otro nivel de política. Habríamos no solamente la lucha o la confrontación de dirigentes o de partidos, sino discusión de análisis, de ideología, de programas, de técnica, que es lo que hace realmente grande a las sociedades. En este sentido, nosotros hemos iniciado hoy un tema sobre la política en términos general, y esperamos en otros programas entonces detallar en cada uno de los programas qué es lo que, por ejemplo, el capitalismo, qué es lo que el comunismo, qué es lo que es la globalización, qué es lo que es el neoliberalismo, la democracia cristiana, y todas estas cosas que influyen directamente en nosotros, pero que nosotros podamos actuar con razonamiento, con inteligencia, para comprender la importancia de la política. Esperamos en otros programas entonces poder complementar estos temas que hemos iniciado sobre la política. Muy buenas tardes.